Vamos a grabar. Ya, ahí empezó a grabar. Bien. Ya, entonces vamos a volver un poquitito atrás, un poquitito rápido. Vamos a empezar con corriente eléctrica. La corriente eléctrica está relacionada con el movimiento de cargas. Cuando unas cargas atraviesan una superficie, eso es corriente. La corriente se define como delta Q partido por delta T, y la corriente instantánea se define como dQ a dt. La unidad Profe, de corriente en el sistema internacional es el ampere, y se profe, define una un duda, ampere como un coulomb partido por segundo. ¿Qué cosa? ¿dónde puedo encontrar este PDF? El PDF ya se los envié, está en la página web donde están todas las clases. Ah, ya, Es vale. la clase 9 por si acaso. De todas maneras, esta clase también está grabada, no me acuerdo cuál era, pero les voy a decir luego cuál es. Una de las Profe, anteriores que está la página de grabada. ambiente está caída. ¿Qué cosa? La página de ambiente Touch está caída. Pucha, debe haberse cortado la luz allá en el laboratorio. Ya, eso lo voy a tratar de arreglar mañana entonces. Ujú. Gracias, profe. Ya, de todas maneras, esta parte es muy intuitiva, es muy simple de entender, porque la corriente es el movimiento de cargas. Pero acuérdense, si tienen dudas, pregúntenlo. Ya, entonces, estábamos viendo que las cargas se aceleran porque hay un campo eléctrico, ¿cierto? Después de un rato, esas cargas chocan y se detienen. Se detienen, cambian de dirección y después vuelven a acelerar y después vuelven a chocar, un poco como está en el dibujo aquí. Entonces, el movimiento de los electrones es un movimiento medio caótico, pero que en promedio se mueve en la dirección del campo eléctrico, o en la dirección contraria al campo eléctrico, si son los electrones. Además, si se fijan, cada vez que un electrón choca con un átomo, le entrega energía, y al entregarle energía, ese átomo se calienta. Por lo tanto, cuando los electrones se mueven por un conductor, ese conductor se va a calentar por este choque que tiene de los electrones. Entonces, a pesar de los choques, los electrones se mueven, en este caso, en el sentido contrario al campo, con una velocidad promedio que se llama velocidad de arrastre. Esa es una velocidad promedio con que se mueven los electrones. Por si acaso, esa velocidad es cercana a la velocidad de la luz, así que no es muy lenta la velocidad. Es más o menos un décimo de la velocidad de la luz. Así que los electrones se mueven bastante rápido. Veamos ahora, supongamos que tenemos un conductor y ese conductor tiene un área, una sección de área A y un largo delta X. ¿Ya? En ese conductor tenemos N portadores de carga. La cantidad de portadores de carga, o sea, de electrones o cargas positivas, es N, por unidad de volumen, por supuesto. Entonces, el número total de portadores en el pedacito conductor es N por A por delta X, que es lo que está aquí. Y la carga que hay en este pedacito de conductor es N por A por B sub D por delta T por Q. ¿Ya? Esa es la carga que hay en este pedacito de conductor. Como esa carga se está moviendo, dividimos por el tiempo que se demora la carga en pasar y nos da que delta Q partido por delta T es la corriente. Y la corriente entonces es N por Q por B sub D por el área. ¿Ya? Entonces la corriente tiene que ver con la velocidad de arrastre, que es constante, la carga de cada portador, N el número y A el área. Ahora, siguiendo un poquitito para adelante, hay algunos materiales en los cuales se da una propiedad bien importante, y es que la corriente
es proporcional al campo eléctrico. A ver, veamos un poquitito qué es, antes de eso veamos qué es lo que es la densidad de corriente. La densidad de corriente, J, es la corriente partida por el área. La corriente, tal como la definimos hace un rato, es simplemente el número de portadores que atraviesa una superficie en un cierto tiempo, ¿ya? Por lo tanto, uno puede tener una corriente grande o la misma corriente puede atravesar un área muy grande o un área muy chica y va a ser la misma corriente. Sin embargo, hay una cosa que se llama la densidad de corriente, que es la corriente partida por el área, ¿ya? Y usando la definición lo que encontramos recién, que la corriente es N por Q por V sub D por A, dividimos eso por el área y nos da que J es N por Q por V sub D. Y el J se puede definir vectorialmente porque la velocidad se puede definir vectorialmente también. Ahora, aquí hay que fijarse en un detalle. La velocidad es el movimiento, es la velocidad de los electrones, ¿cierto? O de los portadores de carga. Sin embargo, esa velocidad no puede ir por cualquier parte. La velocidad siempre tiene la misma dirección que el cable por donde está pasando la corriente. Por ejemplo, en este conductor que tenemos acá, la velocidad, el vector velocidad o el vector J, que son proporcionales, tiene la misma dirección que tiene el conductor. En este caso, entonces, la velocidad no puede ir para cualquier parte, sino va siempre en la dirección del conductor. Ya, entonces, hay algunos materiales en los cuales J, o sea, la densidad de corriente, es proporcional al campo eléctrico. Se escribe de esta forma, J igual sigma por E. Cuando una variable es proporcional a otra, eso es equivalente a que esta variable es igual a la otra multiplicada por un factor, ¿ya? Entonces, esta es una ecuación lineal. Y este factor sigma es la constante de proporcionalidad y se llama conductividad. Y de hecho se llama conductividad porque tiene que ver con la facilidad para que el material conduzca corriente. Mientras más grande la conductividad, más fácil es que el material conduzca corriente. Esa ley se llama la ley de Ohm. J igual sigma por E es la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque la descubrió Georg Simon Ohm, más o menos obvio, ¿cierto? En 1789, que vivió entre 1789 y 1854. Ahora, esta no es la forma más común de la ley de Ohm, que vamos a ver inmediatamente. Ya. Entonces, sigamos, tenemos un material que ese material es un material óhmico, y en ese material vamos a tener un campo eléctrico. El material óhmico tiene que existir un campo eléctrico, no es un conductor. Acuérdense que en los conductores no hay campo eléctrico, pero en este material sí hay campo eléctrico. Entonces, si tenemos un campo eléctrico, también va a haber una diferencia potencial. Entonces, si tenemos este alambre, y entre este punto B y este punto A hay una diferencia de potencial, B sub B menos B sub A, el conductor tiene un largo L. Si calculamos delta B, si se acuerdan, delta B, ¿qué es lo que era? Delta B era menos la integral de A a B de E punto dl, ¿ya? Si el campo eléctrico es constante, entonces es fácil encontrar que delta B es E por L. E es el campo eléctrico y L es el largo de este conductor, ¿ya? Entonces, delta B es E por L, y aquí se tiene que la densidad de corriente, J igual sigma por E, reemplazamos este E acá, y tenemos que J es sigma delta B partido por L. Pero además, J es I partido por A, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la definición de J.
Y con eso encontramos que delta B es L partido por sigma por J, igual L partido por sigma y partido por A, L, etcétera, etcétera, y nos da que delta B es igual a esta formulita que está aquí, L partido por sigma por A, multiplicado por I. I es la corriente. Delta B es la diferencia de potencial. A ver, volviendo atrás un poquitito. Aquí hay un material óhmico. Entre estos dos puntos hay una diferencia de potencial delta B y además está circulando una corriente I. Entonces, esa corriente I multiplicado por esta cosa que se llama resistencia va a ser igual a delta B. Este factor que está acá, L partido por sigma por A, le vamos a llamar resistencia, R. ¿Ya? Aquí está, R igual L partido por sigma A, es la resistencia del conductor, y con eso encontramos la ley de Ohm clásica, que es R igual delta B partido por I. Esta ley de Ohm es, podríamos decir, la segunda ley física que ustedes tienen que saber y no pueden olvidarse. La primera, yo diría que es F igual a M por A, la fuerza es la masa por la aceleración, y la segunda que es B igual R por I. Pueden olvidarse de todo lo que quieran, pero no se les ocurra olvidarse de la ley de Ohm y la ley de fuerza, ¿ya? Si no, no son ingenieros. Para ser ingenieros tienen que por lo menos saber la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, la ley de Ohm nos dice que la corriente es proporcional al voltaje. Nos dice otra cosa, a ver, aquí no está escrita bien. Uno puede escribir la ley de Ohm de distintas formas. Denme un segundito para escribirles, ¿cómo era? No encuentro el... Bueno, ya, fíjense en esta fórmula, fíjense bien aquí. La corriente, pasamos la corriente para allá y nos queda delta B partido por I. La corriente es delta B partido por R, ¿cierto? Si R es muy chico, la corriente tiende a infinito, ¿cierto? Porque delta B es la diferencia potencial. Si la diferencia potencial es, qué sé yo, 10 volts, lo que sea, y la resistencia es 0, entonces la corriente tiende a infinito. ¿Qué significa eso en la realidad? Tiene bastante importancia. Significa que si ustedes tienen un equipo y la resistencia de ese equipo es 0 o cercana a 0, ese equipo se les va a quemar. Si ustedes hacen un contacto entre, por ejemplo, en una batería de auto, creo que les he puesto varias veces este ejemplo. En un auto, ustedes tienen una batería que tiene una diferencia potencial de 12 volts, ¿cierto? Si ustedes ponen un cable entre el más y el menos, ese cable es equivalente a poner ¿Profe? una resistencia muy cercana a 0. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? O sea, al menos yo no veo lo que está escribiendo. No estoy escribiendo nada, estoy ok. mostrándole la pantalla. Es que no encuentro no encuentro dónde están las, ¿cómo se llama estas? Las herramientas para escribir. Quizás cambiaron un poco el zoom. No importa, si la fórmula que vemos aquí en la pantalla, esta R igual delta B partido por I, esta fórmula es equivalente a I igual delta B partido por R, ¿cierto? Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque si R es chico, la corriente tiende a infinito. Y cuando la corriente tiende a infinito,
el infinito en la realidad no existe, pero lo que sí existe en la realidad son los cortes de luz, son las chispas, son que alguien le da la corriente, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son las que ocurren. Entonces, si la resistencia es muy chica, algo se les va a quemar o alguna cosa no muy buena va a pasar. Si ustedes, por ejemplo, ponen dos clavos en los enchufes de la casa y lo toman con las dos manos, ¿qué va a ocurrir? La resistencia de ustedes es más o menos chica. La corriente le gustaría ser infinito y por lo tanto pasa una corriente muy grande por sus manos. ¿Y qué va a pasar? Les va a doler, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con hacer conexiones eléctricas en las cuales la resistencia tiende a cero, porque siempre se va a producir algún problema, ¿ya? Por eso es que es importante la ley de Ohm, porque ustedes van a usar algún circuito eléctrico alguna vez en su vida, ¿ya? Y hay que tener claro que las resistencias nunca deben ser cero. Ya, entonces, la resistencia se define, como lo vimos recién, como L partido por sigma por A. Fíjense en esta formulita, R igual L partido por sigma A. L es el largo del cable, el largo del trozo de conductor o del trozo de material óhmico. Mientras más largo el cable, más grande es la resistencia. El área es inversamente proporcional al área. Si el área es grande, entonces la resistencia va a ser chica. Por lo tanto, si uno quiere tener poca resistencia, tiene que tener un cable más o menos ancho, más o menos grueso. Y bueno, sigma depende de la conductividad. Los materiales que tienen mejor conductividad son, primero, bueno, no sé si primero es el cobre, pero el cobre es uno de los que tiene más alta conductividad. Después vendría el aluminio y hay otros materiales, ¿ya? Entonces, es otra cosa que se me olvidaba. La resistencia entonces depende del largo del cable y del ancho del cable. ¿Por qué importa eso? Porque ahora último en estos se están instalando, hay muchos sistemas solares, ¿cierto? Los sistemas solares generan energía eléctrica a partir del sol, la transfieren a una batería y de esa batería se transfiere a la casa. Ahora, normalmente, para transferir la energía del panel a la batería, hay que poner un cable. Si uno pone un cable que es muy largo, ese cable va a tener mucha resistencia. Y al tener mucha resistencia, les va a bajar la efectividad del sistema de paneles solares. Por lo tanto, el tipo de cable que uno pone en esos casos es bien importante. Si el cable es grueso, entonces la resistividad, la resistencia de ese cable va a ser baja y por lo tanto va a ser fácil transferir la corriente eléctrica del panel a la batería o al sistema donde ustedes lo quieran usar. ¿Ya? Esas cosas son importantes para poder ahorrar energía y poder transferirla de un lado a otro. Lo mismo ocurre, vamos a verlo un poquitito más adelante, con los sistemas de alta tensión. Para poder transferir la energía que se genera en una central termoeléctrica o una central térmica o lo que sea, hay que transferirla por cientos de kilómetros hasta donde se usa, que son en las ciudades, ¿cierto? Ahí es importante también minimizar las pérdidas de energía, y las pérdidas tienen que ver justamente con los que les acabamos de ver, que es la resistencia que tienen los cables, ¿ya? Entonces, la unidad de resistencia es el ohm, y un ohm se define como 1 volt partido por 1 ampere, ¿ya? Eso es más o menos simple. Hay otro factor que se define, que es la conductividad, el inverso de la conductividad se llama resistividad, y es más o menos obvio. La resistividad tiene que ver con qué tan resistente es el cable, ¿ya?
Y la resistividad entonces es 1 partido por sigma. ¿Ya? La resistividad se mide en ohm por metro y depende, todo eso depende de las propiedades del material, temperatura, etc. Ya, sigamos viendo. Hay otra cosa que es la potencia eléctrica. Hace un tiempo atrás habíamos visto lo que era el trabajo. El trabajo es, como ustedes saben, es la fuerza multiplicada por la distancia. Ahora, con algunos cambios de formulitas, el trabajo, que es el W, o el trabajo infinitesimal, dW, es igual a F por dx. Ya por dx es la distancia, dx es una distancia infinitesimal. Con algunos cambios de fórmula uno puede encontrar que el dW que está aquí es igual a B por dq. Eso no es difícil de encontrar porque la fuerza eléctrica es Q por E, Q por E, la carga eléctrica por el campo, y el dx, bueno, haciendo unos ajustes de fórmula. Ahora, en una unidad de tiempo, la potencia es dW partido por dt. La potencia eléctrica es dW partido por dt. Acuérdense, W es el trabajo, pero el trabajo es B por dQ partido por T, y por lo tanto la potencia es B por I. Entonces, la potencia eléctrica es el voltaje multiplicado por la corriente. Ahora, si esa potencia se aplica a una resistencia, la resistencia tenemos R igual B partido por I. Y la potencia se puede poner como B cuadrado partido por R, o P igual I cuadrado partido por R. Un poco para entender, ¿qué es lo que es esta potencia? Esta es la potencia disipada por la resistencia. ¿Se acuerdan de que los electrones, cuando se mueven en un material, chocan, ¿cierto? Al chocar, liberan energía. Esa energía se libera en el material. Y esa energía dividida por el tiempo se llama la potencia, y es lo que acabamos de calcular acá. Potencia es B por I, o B cuadrado partido por R. Entonces, si queremos, por ejemplo, transferir una cierta potencia eléctrica de un lado a otro, lo que se nos va a perder en el viaje va a ser I cuadrado por R, como está aquí en esta formulita, ¿ya? Mientras más grande la corriente, más se nos va a perder potencia en el viaje. Por lo tanto, aquí es donde hay que tratar de minimizar estos factores. Si uno disminuye la resistencia, entonces la potencia disipada también disminuye. Entonces, cuando se transfiere potencia eléctrica de un lugar a otro, hay que siempre tratar de minimizar la resistencia para que no se pierda potencia. Ya, antes de continuar vamos a ver una cosa muy simple, pero que es básica. A ver. Ya, que es un circuito eléctrico básico. Esto que tenemos acá, a esto se le va a llamar batería, o fuente de poder. ¿Ya? Y esto lo que hace es genera
mantiene delta V una diferencia potencial, mantiene una Entonces, una batería es una fuente de poder, mantiene normalmente uno le pone un B sub 0 o B1 o lo que sea, pero siempre es diferencia de potencial. Cuando se dice que la batería tiene B sub 0 o B1 o 10 volt o lo que sea, ese voltaje es la diferencia de potencial entre el positivo y el negativo, ¿ya? El B más menos B menos, a eso se le llama B sub 0, ¿ya? Entonces hay que tener claro que cuando uno habla del voltaje de una batería, es siempre la diferencia de potencial o la diferencia de voltaje entre los dos bornes de la batería. La batería entonces siempre mantiene una diferencia de potencial constante y puede, eso ya lo vimos la semana pasada, puede entregar corriente. ¿Ya? Puede entregar toda la corriente que se necesite. Entonces, si uno a esta batería le conecta un circuito, si tenemos una batería entonces, B sub 0, ¿ya? Y a esta batería la conectamos a un circuito que por ahora vamos a hacer bien simple. Esto de aquí se llama resistencia. Y es lo que acabamos de definir. La resistencia es L partido por sigma por A. ¿Se acuerdan bien? R igual a L partido por sigma por el área. ¿Ya? Y en este circuito, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener que se va a cumplir la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? La ley de Ohm es igual B igual a R por I. Esta es la ley de Ohm. Si tenemos acá un voltaje y acá tenemos una resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm, vamos a tener I igual a B sub 0 partido por R. ¿Ya? Ahora, ¿cómo circula esta corriente? Veamos un poquitito qué es lo que ocurre. Este es más, este es menos. Estoy partiendo de lo más básico para que se entienda bien qué es lo que está pasando. Tenemos este circuito muy simple, ¿cierto? De acuerdo a la ley de Ohm, vamos a tener B igual R por I, por lo tanto va a haber una corriente. ¿Cómo va a circular esa corriente? Veamos un poquitito intuitivamente. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el circuito? Acá tenemos una diferencia potencial, ¿cierto? En este cable hay electrones libres. Acuérdense que los conductores siempre tienen electrones libres. Resulta que los electrones libres siempre son negativos. Y los electrones tienden a irse al lado, a lo positivo, porque lo positivo atrae los electrones. Por lo tanto, vamos a tener hacia allá electrones. Voy a borrar aquí. Vamos a tener electrones que se van a mover en esa dirección. ¿Por qué se mueven en esta dirección? Porque el positivo los atrae. Por lo tanto, los electrones van a tratar de irse hacia allá. ¿Cómo se define la corriente? La corriente se define como el movimiento de cargas positivas. Si tenemos los electrones se mueven hacia abajo, las cargas positivas se mueven hacia el otro lado. Por lo tanto, la corriente se va a mover en esta dirección. I. ¿Ya? Entonces, la corriente se va a mover siempre del lado positivo al lado negativo.
por si todavía están un poco perdidos con respecto a qué es lo que son las cargas positivas, veamos un poquitito, supongamos que tenemos aquí un átomo. Aquí tenemos otro átomo. Acá tenemos otro átomo. Si un electrón salta hacia allá, y luego este electrón salta un poco más acá, ya, y menos. Resulta que acá yo voy a tener el electrón se me va a mover hasta acá, ¿cierto? Inicialmente acá yo tenía una carga, inicialmente aquí yo tenía carga igual 0, Q igual 0, inicialmente. Cuando llegó el electrón voy a tener una carga positiva más. Perdón, una carga negativa más, por lo tanto aquí voy a tener una carga negativa. ¿Qué pasa acá? Acá este perdió un electrón, por lo tanto aquí yo voy a tener una carga positiva. Y resulta que antes de este perdió un electrón, por lo tanto aquí también voy a tener una carga positiva. Entonces, es como la carga positiva es el movimiento justo contrario al electrón, porque el electrón va dejando huecos, y esos huecos son positivos, y esos huecos positivos son el movimiento de la corriente. Por eso la corriente se mueve en dirección de positivo a negativo, ¿ya? Eso entonces es lo básico de un circuito eléctrico. Ya, veamos otro poco. Tenemos la potencia eléctrica y aquí, con esto terminamos esta clase, vamos a ver esta otra clase. La vamos a ver ahora, la fuerza electromotriz. La fuerza... A ver, un momento, estoy en un segundito. Perdón, ya. Ahí sí, disculpen, me equivoqué. Entonces, la fuerza electromotriz es lo que acabamos de ver, que tiene que ver con lo que hace que la corriente se mueva, la diferencia potencial, la batería. La batería tiene una fuerza electromotriz. ¿Por qué se llama fuerza electromotriz? Ese nombre es un nombre histórico en realidad. Se sabía hace muchos años, hace unos 300, 400 años atrás, se sabía que los electrones se movían, o que algo se movía porque había una corriente eléctrica. Como todos sabemos, para que se mueva algo tiene que haber una fuerza. Entonces, para que se movieran esta corriente, tenía que haber una fuerza. A esa fuerza se le llamó fuerza electromotriz. Pero ahora sabemos que esta no es en realidad la fuerza electromotriz, no es una fuerza, sino es la diferencia de potencial. Las baterías se les llama también fuerza electromotriz o fuentes de fuerza electromotriz, pero en realidad las baterías son fuentes de potencial, de diferencia de potencial, ¿ya? FEM o fuerza electromotriz, ¿ya? Ahora, las baterías, como les dije recién, son baterías, en principio mantienen siempre el voltaje constante y además pueden entregar toda la corriente que se necesite en el sistema. Pero eso no es la realidad, sino que en la realidad las baterías no son ideales y cuando se les saca mucha corriente baja su voltaje. Por lo tanto, una batería real uno la puede modelar como lo que está acá. Una batería real se modela como una batería ideal más una resistencia interna. Entonces, esto que está aquí en línea punteada corresponde a la batería real. Supongamos que esa batería real la conectamos a una resistencia R. Esta resistencia interna chica es la resistencia interna de la batería. Entre A y B son los terminales de la batería, ¿ya? ¿Y qué tenemos? El voltaje AB es igual a P sub B menos BA,
S es igual a epsilon menos R por I. ¿Por qué esta formulita que está acá? La batería real tiene una diferencia potencial entre sus dos bornes, ¿cierto? Esa la vamos a suponer que está formada por una batería ideal, que sería epsilon, esta epsilon que está acá, más esta resistencia interna. Esta epsilon que está acá, esta sí que es ideal. Por lo tanto, este no cambia su voltaje interno. Pero, cuando circula una corriente, cuando hay una corriente I que circula por esta resistencia R minúscula, de acuerdo a la ley de Ohm, vamos a tener una diferencia potencial en la resistencia. La ley de Ohm se aplica a las resistencias y cada vez que circula corriente por una resistencia se produce una diferencia potencial. Esa diferencia potencial va en contra de este potencial de ideal epsilon. Por lo tanto, delta B es epsilon menos R por I. ¿Ya? A eso se le dice que en la resistencia R cae un cierto voltaje. ¿Por qué? Porque se le resta ese voltaje al voltaje ideal. Ya. ¿Qué pasa ahora si hacemos el circuito completo? En el circuito completo vamos a tener dos resistencias, R minúscula y R mayúscula. ¿Ya? De acuerdo a la ley de Ohm, en esta resistencia R también va a caer un voltaje. ¿Cuál va a ser ese voltaje? R por I. ¿Por qué? Porque tenemos una corriente I que está circulando. Circula primero la corriente pasa por R minúscula, viene por acá, y pasa de nuevo a R mayúscula y sigue su camino y llega de nuevo a la batería. ¿Ya? Cuando pasa por R mayúscula va a haber otra caída de potencial que es R mayúscula por I. Por lo tanto, la caída total de potencial va a ser R minúscula por I más R mayúscula por I. Y eso es lo que tenemos acá abajo. Y esa caída total de potencial va a ser igual al voltaje ideal. ¿Ya? Y con eso entonces encontramos que la corriente es epsilon partido por R más R. Ya. Y esta ecuación que nos dice que la potencia total de salida I por E de la batería que se entrega a la resistencia de carga R nos dice que la potencia total de salida I por E, epsilon de la batería, es entregada a la resistencia de carga R con un valor I cuadrado por R y a la resistencia interna con un valor I cuadrado por R minúscula. Ahí faltó una R minúscula. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es la potencia total disipada por el sistema. Bien, veamos un poquitito lo que son, a ver, las resistencias en serie y en paralelo. Esto se los voy a explicar en la pizarra mejor porque es más fácil para que puedan entenderlo un poco mejor. ¿Ya? Ya. Entonces, supongamos que tenemos una batería que tiene un voltaje V sub 0 y tenemos una resistencia R1 y una resistencia R2. ¿Qué es lo que queremos encontrar en este sistema? Queremos un circuito equivalente que sea más simple, pero que sea igual, o sea, que cumpla la misma función que este. Queremos un circuito de esta forma, V sub 0, R equivalente, ¿cierto?
Lo mismo que cuando teníamos los condensadores, queremos simplificar este circuito y encontrar este R equivalente. ¿Cuánto vale este R equivalente entonces? Veamos un poco qué es lo que pasa con el circuito. Este es el positivo y este es el negativo. Como tenemos una fuente de poder o una batería, esta batería va a generar una corriente. Como es un circuito simple, la corriente va del positivo al negativo. Por lo tanto, aquí tenemos I. Esta corriente va a pasar por la resistencia R1 y de acuerdo a la ley de Ohm va a haber una caída potencial acá. Después, esta misma corriente va a pasar por la resistencia R2 y va a haber otra caída potencial. Ahora, aquí de nuevo quiero enfatizarles una cosa. La corriente que sale de la batería es la misma que pasa por R1 y es la misma que pasa por R2. Esta resistencia puede ser 1.000.000 de ohm y este puede ser 1 ohm y aún así la corriente que pasa por las dos resistencias es la misma. Profe, Ajá. ¿por qué la corriente salía por el polo positivo? Por lo que vimos hace un rato, mira, ¿qué es lo que es la corriente? La corriente es el movimiento de cargas, ¿cierto? Las cargas son los electrones. Dentro del cable, un cable tenemos electrones, ¿cierto? Electrones libres. Los conductores son materiales en los cuales los electrones se pueden mover libremente. Resulta que una batería tiene un lado positivo y un lado negativo. Si uno tiene una batería conectada a un cable o a un sistema, los electrones van a ser atraídos hacia el lado positivo. ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Por lo tanto, los electrones se van a mover en esta dirección. Pero, ¿cómo se define la corriente? La corriente se define como el movimiento de las cargas en el sentido contrario al de los electrones. Por lo tanto, si los electrones se mueven para allá, la corriente se mueve para el otro lado. Ah, ya, ok. La corriente siempre se mueve de positivo a negativo. Ahora, este es un circuito simple. En circuitos más complejos, uno podría tener varias baterías y en ese caso no se sabe bien cómo se mueve la corriente. Pero en un circuito simple como este, sí. Ya, entonces, la corriente se mueve de positivo a negativo siempre que tengamos un circuito simple, ojo. Cuando pasa por R1, vamos a tener, aquí voy a tener una delta B1 que va a estar dado por la ley de Ohm, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese? Delta B1 va a ser a R1 por I. Y aquí voy a tener un delta B2 igual a R2 por I. Cada vez que la corriente atraviese una resistencia, va a haber una diferencia potencial. ¿Y cuál es esa diferencia potencial? Está dada por la ley de Ohm, que sería delta B1, R1 por I, o delta B2, R2 por I. ¿Ya? Ahora, volviendo a lo que queremos. Queremos encontrar una resistencia equivalente tal que se nos cumpla que estos dos circuitos sean iguales, ¿cierto? ¿Qué tenemos en este circuito? En este circuito vamos a tener B sub 0 igual a R equivalente por I. ¿Qué tenemos en este otro circuito? No puedo aplicar la ley de Ohm directamente, porque la ley de Ohm se aplica solamente a una resistencia, y aquí tenemos dos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la definición de diferencia de potencial. ¿Cuál es la definición? Menos la integral entre A y B de E punto dl, ¿cierto? Esa es la definición. Esta integral es un camino. Esta integral significa que yo me voy a mover por algún camino entre A y B y al partir de A y llegar a B voy a encontrar la diferencia potencial. Supongamos que este camino, a este yo le llamo, a ver, bueno, da lo mismo en realidad. A este yo le llamo A y a este yo le llamo B.
Si yo voy de A hasta B, a este camino le voy a llamar 1. Delta B 1. Si yo voy de A hasta B, ¿cuál es la diferencia potencial según esta formulita? B sub 0, ¿cierto? Ahora, usando esta misma fórmula, yo puedo irme por otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Irme desde A hasta B, pero por este otro lado. El camino 2. El camino 2 voy a tener delta B2, ¿cierto? Delta B por el camino 2, perdón. Delta B por el camino 2 va a ser igual al delta B que encuentro a lo largo de todo este camino que tengo acá. Pero, ¿qué hago? ¿Qué pasa cuando a ver, parto de A, me muevo por aquí y llego a la resistencia R1? En R1 yo voy a tener una diferencia potencial, ¿cierto? Porque cuando atravieso R1 voy a tener una diferencia potencial. ¿Cuál va a ser esa? Va a ser R1 por I. ¿Ya? Después sigo por acá y atravieso esta otra resistencia y voy a tener otra diferencia potencial, más R2 por I. ¿Por qué puedo sumar este más este? Porque esta integral, acuérdense que la integral es equivalente a una suma. La integral, yo me puedo ir de A hasta C, más de C hasta D, más de D hasta E, más de E hasta B. O sea, cuando yo me voy de A hasta B, puedo irme por distintos puntos y el resultado es la suma de cada uno de esos caminos que estoy haciendo, ¿ya? Por lo tanto, delta B2 va a ser delta este de aquí más este otro. Más, sigamos, yo llego acá, ¿cierto? Después yo me muevo por este cable, por aquí, y me muevo hasta allá. ¿Cuál es la diferencia potencial entre este punto y este punto? Veamos qué tanto se acuerdan. A ver, ahí vamos a pedirle a Mari Sevillano. ¿Cero? Justamente, muy bien, muy bien. ¿Por qué 0? Porque este es un cable, es un conductor. Y en un conductor el campo eléctrico es 0. Por lo tanto, este es 0. Y si este es 0, la diferencia potencial es 0. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, finalmente me muevo de aquí hasta allá y encuentro que esto es 0. Y ahora, delta B1 tiene que ser igual a delta B2. ¿Por qué? Porque el camino por el cual me voy da lo mismo. Por lo tanto, B sub 0 es igual a R1 por I más R2 por I. ¿Ya? Ahí tenemos entonces lo que se nos cumple en este lado. A ver, voy a borrar un poquitito para hacer más espacio. Ya, tenemos entonces, esta ecuación se nos cumple aquí y esta otra ecuación se nos cumple acá, ¿ya? Pero resulta que B sub 0 son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, de aquí saco que R1 por I más R2 por I es igual a R equivalente por I, ¿ya? Se nos van las I y nos queda R equivalente es igual a R1 más R2, ¿ya? Entonces, para que se nos cumpla que este circuito es igual a este otro, o es equivalente a este otro, este R equivalente tiene que ser igual a la suma directa de R1 más R2, ¿ya? Y eso a partir de lo que ocurre intuitivamente en los circuitos con resistencia. Y un poco intuitivamente a partir de lo que pasa con las corrientes, ¿ya? Una cosa que tengo que enfatizarles mucho, lo que hicimos recién de hacer delta B igual menos la integral de A
a B de E punto de L, esta suma de voltajes que hicimos es una suma que se va a usar más adelante para poder resolver circuitos y para poder encontrar cuáles son las corrientes en circuitos más complicados. Esta suma se va a usar para las leyes de Kirchhoff, que vamos a ver mañana probablemente, y se va a ver en un montón de otros sistemas. Así que hay que tener claro que cuando uno hace una suma de voltajes por un camino, esa suma de voltajes va a ser igual a la suma por el otro camino. ¿Ya? Si yo me voy desde aquí hasta acá y sumo los voltajes, va a ser exactamente lo mismo que irme desde aquí hasta acá sumando los voltajes. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Por la definición de lo que es diferencia potencial y porque esta integral no depende del camino, sino solamente depende del delta B. ¿Ya? Y mañana vamos a ver las resistencias en paralelo, porque hoy día no alcanzamos, así ya nos queda un minuto. Así que mañana vemos la resistencia en paralelo y después vamos a ver las leyes de Kirchhoff para poder resolver circuitos. Voy a tratar de ver que arreglar en la página web que se falló, y varias de estas clases ya están arriba en internet, así que por si quieren verlas. ¿Alguna duda más? Parece que no. Profe, ¿Sí? ¿Ya? ¿hasta qué materia va a entrar en la prueba? No estoy muy seguro. Probablemente hasta un poco de campo magnético. O sea, vamos a ver circuitos eléctricos y campo magnético, y la segunda prueba va a ser circuitos más algo de campo magnético. Lo voy a ver en detalle y se los envío. Ya, gracias. Ya. Nos vemos entonces. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe. profe. Chao. Que esté bien. Chao, chao.